Es importante el tema que me propusieron hablar porque muchas veces está la idea de que cuando tenemos que averiguar o que enterarnos de cómo es el marco legal de la educación sexual, tenemos que ir directamente y solamente a la Ley de Educación Sexual Integral. Pero esto no es así, porque, es decir, la Ley de Educación Sexual Integral, por supuesto que tiene su valor en la jerarquía de las leyes en la Argentina, pero en la Argentina hay otras leyes también que tienen mayor jerarquía, algunas de ellas, y a la luz de las cuales tenemos que leer las leyes de menor jerarquía, como es la Ley de Educación Sexual Integral. Y cuando me refiero a que es de menor jerarquía, quiero decir, y si ya podemos pasar a la próxima diapositiva, quiero decir que hay la Ley de Educación Sexual, la 26150, se enmarca en un conjunto jurídico cuya norma principal, como todos sabemos, es la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados con la misma jerarquía constitucional del año 94, y ahí recién vienen las leyes nacionales, que una de las cuales es la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, cuando leemos esta ley, la tenemos que leer a la luz de todo esto. Todo esto hace que podamos decir la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando una ley es constitucional o no es constitucional. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a empezar a ver el marco constitucional, básicamente, para poder saber algunos detalles máximos. Cuando hablamos de educación, sepamos que en cuanto a la educación primaria, nuestra Constitución Nacional la deja en manos de las provincias. Es un ítem, es un aspecto que las provincias no han delegado en la Constitución Nacional, en el gobierno nacional. Por supuesto, si las provincias adhieren, si cada provincia adhiere a una ley que ha salido del Congreso Nacional, que ha sido aprobada por el Congreso Nacional, también rige para esa provincia. Pero en principio no. Y en principio la Constitución Nacional, el tema de la educación primaria, si ustedes se ven, lo deja en manos de las provincias y de cómo lo quieran garantizar las constituciones provinciales y cada provincia. ¿Cuál es la excepción a esto? Cuando una ley es declarada de orden público. Cuando la ley es declarada de orden público, una ley nacional es declarada de orden público, significa que también rigen las provincias. Por eso los debates sobre la reforma de la educación sexual integral, de esta ley de educación sexual integral, incluían declararla de orden pública. Porque si es así, las provincias no tendrían la libertad de adherir o no, sino que estarían incluidas en esa ley nacional. Por eso la importancia de saber si es orden público o no. Por ejemplo, la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la 26.061, que es muy importante también, es de orden público, rige para toda la Argentina. Está la educación sexual tal como está ahora, la 26.150, no es de orden público y por lo tanto requiere que las provincias adhieran a ella para poder regir en los territorios provinciales. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, que no es nada nuevo para ustedes. Nuestra Constitución Nacional nos da el derecho de enseñar y aprender, de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, de profesar libremente el culto, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es importante porque muchas veces, no digo que la ley actual lo propicie, simplemente estoy diciendo que en muchos debates se censura la libertad de expresión de determinados sectores. Yo, como creyente, muchas veces me he sentido censurada solamente por opinar públicamente sobre un tema. Entonces aquí, en este tema de la educación sexual, puede llegar a estar en juego una libertad de expresión. Vieron que uno tiene que cuidar absolutamente al máximo detalle cada palabra que usa cuando habla públicamente, porque cada palabra tiene un contexto, un significado que va cambiando permanentemente y uno no la puede decir a veces porque es acusada de querer decir otras cosas. Bueno, y tantos episodios que han tenido los docentes, que han sido filmados y publicados los videos en YouTube o en Facebook o en alguna red social, y los alumnos los han filmado y han dicho equivocadamente o sin darse cuenta una palabra que no correspondía y se ha armado todo un gran lío. Bueno, aquí muchas veces está en juego la libertad de expresión. No tenemos por qué identificar una palabra con toda la carga ideológica que determinada ideología le da. Pero sin embargo sabemos que este es el mundo en que vivimos. Por eso traigo a colación también este artículo 14, no solo por la libertad de culto, que a veces
claramente sé que en la provincia de Buenos Aires los intentos de reforma de la ley de educación sexual han ido directamente contra la libertad religiosa y la libertad de culto, pero sí muchas veces, quizás con más frecuencia, se va contra el derecho mismo a la libertad de expresión. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. No sé si hay forma después de hacer llegar el PowerPoint a las personas que están aquí escuchando, o a quien quiera, pero no tiene mucho más que las leyes en sí como para tenerlas en cuenta. Este artículo 75 también lo vamos a pasar porque es simplemente el artículo que le da jerarquía constitucional a determinados tratados de derechos humanos, que son los que ahora vamos a comenzar a hablar. Porque estos tratados, si pasamos entonces a la próxima diapositiva, estos tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y son en los temas que a nosotros nos preocupan, que estamos tratando aquí, yo diría que son estos cinco pactos que están aquí enunciados, tienen jerarquía constitucional y el tratado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. En estos 5 tratados internacionales, con jerarquía constitucional y por lo tanto superior a las leyes que pueda dictar el Congreso, estos tratados protegen los derechos de los padres, los derechos de las instituciones educativas, los derechos de los alumnos y todos estos que estamos viendo. Pasamos entonces, si les parece, a la siguiente diapositiva y ya vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos para ver cuán explícitos son en los temas que nos preocupan en este momento. Y me parece importantísimo, repito, tratar este tema porque a veces nos quedamos solo con la ley de educación sexual. Yo he ido a otros lugares a dar capacitaciones sobre este mismo tema y empiezo siempre con las leyes de mayor jerarquía, como estamos haciendo aquí, y a veces muchos docentes me dicen, vinieron a capacitarnos del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación y no nos dieron todo esto. Entonces, claro, uno piensa que solamente la ley aislada, la ley de educación sexual, y peor todavía, no solo si fuera la ley de educación sexual, todavía tendría alguna razón, pero se le otorga categoría casi de ley a los materiales que los ministerios de educación, que las provincias, que Nación, han producido de una manera realmente exagerada en cuanto a cantidades, han inundado a nuestros colegios, a nuestras provincias, a nuestros ministerios provinciales de materiales para dar estos contenidos con determinada ideología. Estos materiales, desde luego, que no son obligatorios, no tienen ni rango legal, es simplemente una propuesta, entre comillas, diríamos, con mucha fuerza, porque proviene del organismo máximo, muchas veces en materia educativa, estatal, digamos, pero una propuesta simplemente. Y no usar esos materiales, no seguir esos lineamientos, o sea, los lineamientos curriculares sí, los lineamientos curriculares tienen una categoría diferente, pero los materiales para apoyar una determinada forma de dar educación sexual, por supuesto que no la tienen y no es obligatorio de ninguna manera utilizarlos, aunque tengan un peso político importante, ¿no? Bien, vamos con la Declaración de Derechos Humanos, fundamental, no, con la anterior, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acá se habla del derecho, después pueden buscar los artículos, del derecho de pensamiento, de libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. En el artículo 26, justamente, que es el que, no, vamos al 26, avanzamos, así, perfecto. En el artículo 26, justamente se habla del derecho a la educación. Y fíjense que dice que aparte de cómo debe ser la educación, en el último punto, el punto 3, dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es decir, obligar a los padres a darles a sus hijos un determinado tipo de educación es inconstitucional, porque al menos este tratado, y vamos a ver que otros también, esta Declaración de Derechos Humanos, específicamente nos dice que son los padres los que tienen el derecho a elegir este tipo de educación para los hijos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, al Pacto de San José de Costa Rica, que es un tratado de derechos humanos que rige para América, está en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y ya se va poniendo más explícito. Fíjense, la Declaración Universal de Derechos Humanos es del 48. Este es de la década de 60, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces,
Fíjense que dice, los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ya habla de religiosa y moral. Y fíjense si no entra este factor. Claro, se ha hecho mucho hincapié en eliminar la palabra religiosa de la sexualidad y de la educación sexual. Para los creyentes tiene un componente religioso ineludible, en definitiva. Para los creyentes que creemos que Dios nos hizo de determinada manera y nos creó para amar, nos creó varón y mujer, y que el amor es el vínculo fundamental entre las personas, fíjense si no va a ser importante, si la religión no va a ser, si lo religioso no va a ser una dimensión a tener en cuenta. Más allá de lo espiritual, que está reconocida en la ley 26.150, pero para un colegio católico, por ejemplo, lo religioso es fundamental. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos esta tendencia innata a relacionarnos con el otro y a amar? ¿Y cómo debe ser esa relación? Tiene un componente fundamental religioso, ¿no? Entonces, y moral, claramente, aunque la palabra moral está un poco también devaluada, este tratado es desde hace varias décadas ya, pero sin embargo aquí está explicitado todavía y sigue con jerarquía constitucional. Seguimos en la misma diapositiva, seguimos en la misma diapositiva, también se habla de la libertad de pensamiento y de expresión y todo lo que esta libertad implica. Pasamos entonces a la próxima. Vamos a otro tratado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de la década del 60. Acá hay algunas cuestiones sobre cómo debe ser la educación. En general, vamos a pasar a la otra diapositiva que también es sobre este mismo tratado, yo para ir a lo esencial y no detenernos y no hacerles a ustedes demorar más. Aquí, en el artículo 13.3, fíjense que dice, los estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres. Respetar la libertad de los padres o tutores para escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas, fíjense lo que dice, escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Es decir, no es justamente si uno elige una escuela diferente de las escuelas de gestión estatal, es porque quiere tener otra forma de dar educación. Esto apoya el derecho de los padres a elegir el tipo de educación, moral y religiosa que se le quiere dar a sus hijos. En el punto 4 seguimos con esta misma diapositiva. Fíjense que este es muy importante, porque esto es muy importante, que dice que nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción a la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza. Fíjense, porque acá hasta este momento estaban protegiendo la libertad de los padres. En este punto 4 del artículo 13, además de proteger a la educación, a la libertad de los padres y al derecho de los padres, se está protegiendo el derecho de los particulares de tener propuestas educativas concretas. Porque ¿qué nos puede pasar en una escuela, por ejemplo, confesional? Y nos puede pasar que se agrupen los padres para pedir otra cosa. Como tienen derecho, sí señores, pero los padres tienen derecho de elegir una educación y los particulares y el Estado son los que ofrecen esa educación. Entonces, elegir una educación por parte de los padres no significa hacer que esa escuela cambie su ideario o cambie su manera de impartir determinados temas, por supuesto, siempre que la ley lo permita. Y cuando la ley no lo permita y avance, que hasta el momento creo que no estamos en ese punto, la ley, es bastante, por lo menos la actual, permite dar educación sexual con otras miradas, que no sea la ideología o la perspectiva de género, pero cuando no lo permita, que espero que no ocurra nunca, pero si en algún momento no lo permite, pues tendremos que defendernos con todos estos tratados que sí lo permiten y que harían que una ley así fuera inconstitucional. Seguimos un poquito más, es simplemente un pantallazo legal, y vamos a la Convención de los Derechos del Niño, la próxima diapositiva. Bien, acá ya estamos. Esta convención, que es una convención que tiene una gran aceptación universal, también se refiere en el artículo 3.2 a tener en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas que son responsables del niño ante la ley. Se ha dicho que la Convención de los Derechos del Niño trae otro paradigma, como se suele decir, en la concepción de la niñez.
en donde el niño sería plenamente, no plenamente, pero sería sujeto de derechos que avanzaría gradualmente hacia la plenitud de ese ser sujeto de derecho a medida que va evolucionando en sus etapas evolutivas y va teniendo la madurez como para hacerlo. Lo que generalmente cuando se habla de este paradigma, que está muy bien, lo que generalmente no se dice es que la misma convención dice que quienes van a acompañar, quienes van a guiar, es la palabra que usa, al niño en este progresivo ejercicio de sus derechos, cada vez más a medida que cada vez más puede hacerlo, los padres. Entonces no es el Estado el que agarra de la mano al niño y lo guía en este progresivo ejercicio de sus derechos, son los padres. Entonces no se dice mucho este párrafo, pero sin embargo es esta frase de la convención, pero sin embargo tiene rango legal y constitucional y muchas veces se nos quiere hacerlo olvidar. Si son los padres los que tienen que guiar este ejercicio, por supuesto el Estado en última instancia cuidará y velará en caso de que algunos padres no lo hagan y velará porque sí lo hagan, pero en principio es el Estado el que tiene que dejarle el margen a los niños, a los padres para que lo hagan, ¿no? Esto está resumido en el artículo 5, seguimos con la Convención de los Derechos del Niño, pero con la próxima diapositiva, ¿no? El principio de interés superior del niño es este artículo 3, que es también muy importante y rector de esto que estamos viendo. Lo que tiene que regir, según la misma Convención sobre los Derechos del Niño, todas aquellas situaciones donde está en juego un niño, donde intervenga un niño, es el principio del interés superior del niño. Y pregunto yo, porque muchas veces en estos debates, les pregunto yo a ustedes, me da la sensación de que lo último que se considera es el bienestar del niño y lo que lo hace bien, lo que le hace bien. Como muy bien explicaba Araceli hace unos minutos, hay una serie de cuestiones que el niño necesita que lo acompañen, que se le guíen, que se le marquen, y que muchas veces estos debates y estas nuevas leyes y programas y materiales privilegian cuestiones ideológicas de los adultos, que está muy bien que discutamos entre nosotros, está muy bien que lo hablemos en un congreso científico o divulgativo o lo que fuera, está muy bien que hagamos leyes, pero con los niños no. Es decir, con los niños no se puede hacer experimentos. Con los niños vamos a lo más seguro que tenemos. Y, perdón, pero la ideología de género y la perspectiva de género no es lo más seguro que tenemos precisamente. Entonces no podemos experimentar con ellos. Vamos a pasar, acá es el principio del interés superior del niño, pasamos a la próxima diapositiva. Perdón el acelere, pero es para poder llegar más o menos a tener un pantallazo de este marco constitucional previo a las leyes. El niño también tiene libertad de pensamiento, en la Convención de los Derechos del Niño seguimos, tiene libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir en esa libertad de pensamiento, conciencia y religión para plasmarla a su manera? ¿Por qué es el Estado el que tiene que decidir eso pasando por encima de una serie de derechos? Entonces, estos tratados nos dan argumentos, nos dan razones para defendernos. Esa es la palabra, para defender nuestros derechos, ¿no? Los estados parte, dice en esa diapositiva, en el artículo 14.2, tienen que respetar el Estado tiene que respetar los derechos y deberes de los padres y de los representantes legales, y acá viene lo que les decía recién, de guiar al niño en el ejercicio de sus derechos de modo conforme a la evolución de sus facultades. ¿Quién es el que guía al niño? Los padres, en este ejercicio. O sea, ¿quién es el que más conoce cómo van evolucionando las facultades de los niños? Sus padres. Obviamente cuando no haya padres o cuando los padres no puedan hacerlo, se tomarán las medidas correspondientes, pero en la gran mayoría de los casos son los padres los que están capacitados y los que tienen el derecho para hacer esto. La educación del niño, bueno, este artículo 29 repite casi textualmente otros tratados que recién veíamos antes. Fíjense que en el punto 2 también repite esto de la libertad de los particulares, de establecer y dirigir instituciones de enseñanza que no tienen por qué coincidir con la propuesta ideológica del Estado. Primero que el Estado no tiene por qué tener una propuesta ideológica, ¿no? Eso también es un tema que podríamos debatir. El Estado debería acoger la libertad de enseñanza, acoger la libertad de pensamiento, la libertad, pero no inclinar la balanza para un lado determinado, porque es el Estado de todos. Por eso, en el tema de educación sexual, muchos me han preguntado, bueno, está muy bien, cuando los padres pueden elegir la educación, los colegios que tienen un ideario, los colegios confesionales pueden defenderse, perfecto,
pueden defenderse. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con los colegios de gestión estatal? Y bueno, y acá yo, y me hago cargo de lo que digo, creo que el Estado tiene el deber de asegurar en esos colegios también la pluralidad de opciones para los niños que quieren, en una materia o en un tema tan delicado como la educación sexual, que puedan tener varias miradas. Que el Estado, en escuelas de gestión estatal, porque son de gestión estatal, obligue a tener determinada ideología, es contrario a los principios del Estado. Acá el Estado no tiene que optar en sus escuelas estatales o en las escuelas estatales, porque sinceramente las pagamos todos, perdón, no quiero ser crematística, pero las pagamos de nuestros impuestos, muchos de nuestros hijos van allí por falta de recursos para otro tipo de económicos, para otro tipo de educación, y que para estos chicos no rige todo lo que decíamos en los tratados internacionales. Por eso acá tenemos también que tener una mirada abierta y no quedarnos solo en la educación privada. La educación estatal también tiene que garantizar esto, también tiene que garantizar esto. Seguimos en la próxima diapositiva. Muy bien por la persona que está pasando el power, que está atenta. No queda mucho más ya. La convención, seguimos con los derechos del niño. Esto sí es importante. Fíjense, cuando la Argentina adopta un tratado internacional, lo aprueba, lo tiene que aprobar el Congreso. ¿Por qué lo tiene que aprobar el Congreso? Porque en el Congreso estamos representados teóricamente las provincias y los ciudadanos, y la población, los ciudadanos de la República Argentina. ¿Y cómo aprueba el Congreso un tratado? A través de una ley. El Congreso aprueba una ley que dice, se aprueba este tratado, se incorpora este tratado. La ley que aprueba la Convención de los Derechos del Niño es de 1990, y en su artículo 2, en el artículo 2 de la ley, no de la convención, dice que acá es donde la Argentina pone sus reservas y sus declaraciones interpretativas al tratado que va a aprobar a continuación. Dice, muy bien, lo apruebo, pero en este punto entiendo esto. Bueno, esa es justamente ahí es donde dice, no en esto que están viendo en la pantalla, pero en esta ley es donde dice la Argentina que niño se interpreta para la Argentina desde el momento de la concepción. Es nuestro argumento más fuerte a nivel jurídico a favor de la vida desde el momento de la concepción, y la que lo hace constitucional este derecho. Entonces, pero bueno, más adelante, en su artículo 2, dice que la República Argentina entiende que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales. Señoras, señores, las cuestiones vinculadas con la planificación familiar, y podríamos interpretar ahí que la sexualidad tiene algo que ver en esto, ¿no? ¿No es cierto? Atañen a los padres de manera indelegable. Entonces, no sé si acá seguimos, sí, seguimos con la próxima, y ya no nos queda mucho porque ya hemos pasado, hemos terminado el rango constitucional y vamos a pasar muy bien, pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, hemos terminado el rango constitucional y sabemos que la Ley de Educación Sexual Integral se enmarca en algunas leyes, entre ellas esta Ley de Salud Sexual. Estamos bien de tiempo, fue un error mío. No importa. No, yo soy acelerada por naturaleza, así que no te preocupes. Gracias. Vamos entonces a la Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable, que es una de las leyes, junto con la de Educación, en donde se enmarca el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Dice, la misma Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable dice que el marco de esta ley es, entre ellas, la Ley 25.673, que es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que dice, señores, en su artículo 4, que las políticas públicas de niñez y adolescencia, vamos a la anterior diapositiva. Acá está. Perfecto. No, perdón, soy yo que tengo tengo dos computadoras y una tiene delay y otra no. Esta Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable dice que la presente ley, artículo 4, se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. Ya no se usa la palabra patria potestad, es responsabilidad parental, según el nuevo Código Civil y Comercial, ya lo sabemos, pero esta ley es anterior al Código Civil y Comercial actual. Entonces, ¿qué nos dice aquí esta ley? Que las responsabilidades, derechos y deberes de los padres van a ser el marco de la Ley de Educación Sexual Integral.
Importante, importante. Y por supuesto repite, dice, aclara lo del interés superior del niño, según la Convención de los Derechos del Niño. Y el artículo 9 de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que esa ley también habla, tiene un artículo vinculado a la educación sexual en las escuelas, por eso es el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. Fíjense lo que dice el artículo 9. Las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones. Es decir, que no solamente el artículo 5 de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral habla de las convicciones, también lo dice la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que no se saben mucho estas cosas, pero bueno, es bueno estar atento. Pasamos a la próxima, que es una ley muy importante, que es la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que bueno, vuelve a repetir, vamos al artículo 7, ¿no? Hay dos artículos, sí, el cuarto y el séptimo. El artículo 7 nos dice que es la familia la responsable prioritaria de asegurar que los niños, niñas y adolescentes disfrutan el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. De vuelta, la centralidad de la familia y cuál es el rol del Estado aquí, lo dice a continuación. Asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad. ¿Cuál es el rol? ¿Suplantar a la familia? No, es ayudarla para que pueda asumir su responsabilidad. Y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, esto se refiere a la mamá y al papá, a los dos, las responsabilidades y obligaciones. Ayudarlos, no reemplazarlos. Esa es la misión del Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con la misma ley y bueno, vuelve a hacer hincapié en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a su vida privada, a su intimidad en la vida familiar y de la vida familiar, las dos, y a la libertad de tener sus propias ideas, creencias, culto. No hay por qué discriminarlos por profesar un culto, no hay por qué discriminarlos porque quieran ser castos o porque quieran vivir de determinada manera la sexualidad, y hoy esto no se ve. A los niños que tienen determinada forma de vivir o de ver estos temas porque su familia la tiene, porque pertenecen a una religión o porque la quieren tener libremente, muchas veces son discriminados, víctimas de bullying, y a veces esto no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Así que esta ley 26.061 va a derecho a los niños, a los derechos de los niños, y los protege. Y vamos a la última diapositiva. Sé que sigue el power, pero esta diapositiva, no, a la última, perfecto. No, a la última no, perdón, volver, entonces, yo estoy confusa, perdón. Vamos a la primera, donde dejamos que es, yo te digo, te paro yo, porque no vamos a ver la ley de educación sexual integral, ahí, es esta, ahí, la ley de educación nacional. Porque el resto ya ustedes lo van a ver a lo largo de todo este encuentro, ¿no? Aquí, en la Ley de Educación Nacional, justamente, el Estado garantiza este ejercicio, que lo hemos venido hablando en este ratito, y dice que quien es responsable de las acciones educativas, bueno, no solamente el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, sino también las confesiones religiosas, las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario. Y aquí algunos derechos de los padres, madres o tutores, que es ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación, participar en las actividades de los establecimientos educativos y elegir para sus hijos o hijas las instituciones educativas cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas y religiosas. En rápida sucesión he querido acá demostrar que todos aquellos padres que quieran educar a sus hijos en determinadas convicciones y que todas aquellas escuelas que quieran dar una oferta basada en un ideario en estas cuestiones tienen constitucionalmente el derecho a hacerlo. Y ninguna ley puede impedírselos, por lo menos en el estado actual de la Constitución Argentina, del derecho constitucional, ninguna ley podría impedírselos válidamente porque sería inconstitucional. ¿Qué significa esto? ¿Que no vamos a tener problemas? Sí, no significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener que pelear por este derecho. Vamos a tener que pelear porque se nos reconozca.
lamentablemente es así. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, sepan que tienen todo esto y que si reciben una nota agresiva, una nota intimidante de un organismo estatal, pueden responder de la misma manera citando todos estos artículos y armando bien una respuesta, que hay mucho material para hacerlo, pero sepan también que igual van a poder tener problemas y hay que defenderlos. Y hay que defenderlos en donde corresponda. Por supuesto, no hay que ir al choque. Yo nunca recomiendo ir al choque. Muchas veces a los padres dicen, bueno, están dando la educación sexual en una escuela estatal a mi hijo de esta manera, yo no quiero. Bueno, no haga una acción judicial como primera instancia. Vaya a hablar con la escuela, fíjese si se puede solucionar de alguna manera, si se lo puede eximir. Muchos directivos han sido razonables en esto y no se ha escalado el conflicto. Pero en caso de que no se respete, bueno, mande una nota firmada por un abogado que suele hacer que la gente abra un poquito más los ojos y se asuste un poco. Y si bien eso funciona, y tendremos que hacer una acción para pedir que se respeten inmediatamente los derechos de los niños, los derechos de los padres, y saben que en el fondo los derechos de toda la sociedad argentina. Porque no puede ser que vivamos una etapa de avasallamiento tan flagrante y que no seamos capaces en algún momento de decir, hasta acá llegamos, se acabó. Y hasta acá llegamos también con mi presentación. Así que gracias por la atención y espero que les haya servido. Quedo a disposición. Muy bien, muy bien. Claro que sirvió maratónico lo tuyo, excelente. Mirá, no sabes que las preguntas que tenemos, se pueden resumir, te las voy a decir a las tres porque me parece que las tres están involucradas unas a las otras. Y me parece que algo tocaste recién al final. Dice, ¿se puede denunciar la imposición del material en la escuela pública? Este material que manda el Ministerio de Educación, que está puesto como así, puesto como impuesto, no puesto, o como propuesta. Hay otra que dice como la resolución 340-18 puede verse como inconstitucional. Puede verse como inconstitucional. ¿Y cómo puede supervisarse al Estado en la implementación de la educación sexual? Que tiene que ver con la primera, ¿no? Con la primera pregunta. Bien, vamos a tratar de responder. Primero, en cuanto al material, si se puede denunciar, en realidad se puede denunciar la imposición del material, y esto le corresponde a los padres, digamos, la verdad, y a las escuelas que se sientan avasalladas porque el Estado los quiere obligar a usar. Pero bueno, son los padres los que tienen que monitorear y tienen que exigir que la escuela, por supuesto lo tienen que exigir, que la escuela les diga previamente qué tipo de educación sexual les va a dar, qué material va a usar, qué metodología va a usar y cuándo va a dar esa educación sexual a sus hijos. Tienen que exigirlo porque ellos tienen el derecho. Si no se los quiere decir la escuela, ahí tienen toda esta posibilidad de enviar notas, de ir a hablar con los directivos, de lo que fuera, pero tienen que decirlo. Denunciar el material no es obligatorio técnicamente. Entonces, no es denunciar el material, es denunciar la imposición de un material no obligatorio, en primer lugar. Y además contrario a los derechos de los padres o a las convicciones morales, religiosas, lo que fuera. Para eso también los padres tienen que tomarse el trabajo de leer ese material y ver qué es lo que dice. Porque a veces no se lo ha leído y uno dice, ni sabes de qué estás hablando, le dicen a los padres, porque no lo leíste. Y bueno, ser padre es un trabajo a tiempo completo, hay que leerlo, hay que fijarse qué es lo que dice, para poder hablar con argumento. Uno supone que el Estado va a decir barbaridades. No siempre es así. Hay veces que no. Incluso en ese mismo material tiene algunas cosas, por ejemplo, en los lineamientos curriculares se habla de que la educación sexual tiene que servir para la prevención de abusos, por ejemplo. Y tiene algunos materiales muy válidos para eso. Entonces, habrá que ver punto por punto, cosa por cosa, pero esto hay que conocerlo para poder hablar con fundamento. Entonces, denunciar el material en sí, no hay nada que denunciar porque no es obligatorio. Si el ministerio, lo que puedo denunciar es que usen financiamiento internacional, como lo usan, y que después tengamos que pagar todos para imprimir 20 millones de cuadernillos contrarios a la cosmovisión o a la forma de pensar de gran parte de los argentinos. Eso sí se puede denunciar, pero bueno, no sé, es más complejo. Pero sí los padres pueden denunciar que se impone a sus hijos este material. Eso lo pueden hacer. Y las escuelas pueden denunciar que son avasalladas en la elección de su ideario, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la resolución 340, a mi modo de ver,
no es inconstitucional, a mi modo de ver. Porque si leemos todos los puntos de la resolución, habla de tratar determinados temas. Esto seguramente en alguna exposición se verá, si no quedó a disposición. Enuncia los temas, ¿cómo se llama? Los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios para la educación sexual, pero no dice con qué ideología o con qué cosmovisión o de qué manera hay que tratarlo. Obviamente habla de métodos anticonceptivos, habla del aborto, pero, a ver, y habla del tema de los matrimonios homosexuales, pero yo puedo pararme frente a una clase y decir, la ley dice hay una ley de identidad de género, póngale. Obviamente lo haré a una edad en que los chicos, en que yo pueda hablar de voz a voz, de igual a igual, no de igual a igual, pero en que yo pueda debatir con los chicos que tengan, no lo voy a hacer en primer grado, pero lo voy a hacer a una edad de secundario, que los chicos podamos tener un diálogo tranquilo. Entonces yo les puedo decir, miren, no hay una ley, y aunque yo no se los diga, lo van a saber porque está en todas partes de la sociedad esto. Entonces es mejor que lo hablemos tranquilos en la escuela y que yo le explique, el docente o el padre o el directivo, quien quiera, por qué esta ley se opone a los principios que sustenta la escuela, o que sustenta la familia, o que sustentan los padres. Hablar de una ley no significa, el concepto de género, por ejemplo, yo no se los doy en la escuela porque estoy contrario a la educación de género. Bueno, me parece que es una mala elección, porque lo van a ver por todas partes. Mejor que se los explique y que explique cuál es la raíz, que explique qué quiere decir, que explique por qué determinada mirada sobre este aspecto no se ajusta a lo que nosotros queremos, por qué nos parece que va contra la plenitud de la persona, 20 cosas. ¿Se puede explicar eso? La resolución 340 no me obliga a decir, viva, fantástico, hacer un cambio de sexo ya mismo. No, no me obliga a decir esto. Me obliga a hablar sobre el tema. Y yo puedo hablar sobre el tema y explicarlo bien. Y me parece que los chicos se lo merecen, necesitan una buena explicación al lado de todo lo que van a ver en los medios, en las redes, en los diálogos que tengan a lo mejor en otros ámbitos. Entonces, me parece que no es inconstitucional por el momento. Estamos ahí, estamos cerquita, estamos llegando, cada vez más peligroso el terreno, cada vez más tibio, pero yo diría que todavía no sé los próximos documentos cómo serán. Espero que las provincias también defiendan sus derechos, que son los ministros de Educación provinciales los que hicieron esta resolución. Y por último, el tema de cómo supervisar al Estado. Y de vuelta, hay una supervisión natural que la hacen los padres en la educación estatal. Y después habrá que haber organizaciones que se dediquen a monitorear lo que hace el Estado y a informar a la población. Esta forma de hacer un congreso de docentes por la vida es una forma de monitorear al Estado, en definitiva. Así que bueno, no sé si respondí, pero... Sí, y fueron surgiendo otras mientras se hablaba. Ponías una pregunta, surgían otras. Bien. Hay alguien que pregunta si hay alguna carta modelo para presentar a la carta modelo. Bien. Hay una asociación que se llama PRODECI, que es una asociación por la defensa de los derechos civiles. Se escribe como suena, PRODECI, PRODECI. Promoción de los Derechos Civiles, que ahí sacan la sigla, la acróstico, no sé cómo se dice eso. Y ahí hay modelos de formularios o de cartas para presentar en escuelas ante estos casos. Y de todas maneras, ahí también hay un contacto, está compuesta por abogados, que yo soy parte de la asociación, nos dedicamos a esto, o sea, queremos, entre otras cosas, ¿no? Obviamente no vivimos de eso, pero queremos prestar un servicio en este sentido desde lo profesional también para ayudar a hacer las cosas bien. Entre ayer y hoy hemos despertado con una resolución de ONU que todavía no hemos podido estudiar con detenimiento, ¿no? Sí, yo tampoco. Sobre la patria potestad de los padres, ¿no? Parece que hay un avasallamiento. Creo que tenemos ahí algo pendiente que nos llegó muy sobre la hora para poderlo tratar en este congreso, ¿no? Pero no tenés ninguna opinión todavía de eso, ¿no? No pude verla, realmente no pude verla y no quiero adelantar sin verlo. Me imagino por dónde debe ir, pero no quisiera decirlo sin haberlo leído. Bueno, y después el conflicto que se produce en esto de padre de tiempo completo, que los comentarios que surgían por ahí mientras hablabas, es que ni siquiera nosotros que nos creemos los padres saberlo todo y que sabemos del padre y todo eso, es muy difícil cumplir este rol de padre completo, mucho más en aquellas porciones
estratos sociales donde la figura de padre se ha distorsionado muchísimo, ¿no? O que no se puede cumplir lisa y llanamente por las obligaciones, ¿no? Bueno, claro, vos lo has dicho también antes, ¿no? Estamos las organizaciones de la sociedad civil para cumplir ese rol de padres o de defensa de los padres o ser las voces de esos padres. En parte puede ser, y también está bueno que los padres yo no quiero cargar todo ni sobre los padres ni sobre los docentes, que son dos sectores muy cargados de cosas hoy en día, ¿no? Pero que se agrupen los padres, aunque sí informalmente. En Perú, la ideología de género fue frenada por unas agrupaciones de padres, en definitiva. No fue frenada ni por abogados ni por la Iglesia Católica, fueron los padres los que salieron a la calle a decir a mis hijos no. Entonces, no digo que hagamos lo mismo, no sé, a lo mejor en algún momento habrá que hacerlo, pero no sabemos, pero por ahora no podemos ni salir a la calle, pero bueno, pero allá los que tomaron la batuta fueron los padres, y con todo derecho, porque se les está afectando su derecho, y ellos son los que tienen que salir a defenderlo, ¿no? Entonces, cuanto más organizaciones, aunque sea informales, grupos de padres, hablar siempre va a haber alguno que es más activo que otro, que tiene más tiempo, que tiene más recursos o más contactos o lo que fuera y que va a poder ayudar y abrir la mirada. Cuanto más en red y en comunión estemos, mejor se va a poder encarar estas cuestiones difíciles.